Antifaz Podcast. Elevemos el debate. En este episodio vamos a hablar sobre las generaciones, de los boomers, los millennials, la generación Z y la alfa. Hoy, en la industria del consumo, se tienen que considerar a 7 generaciones distintas, cada una con gustos y deseos diferentes, y muchas veces encontradas entre sí. Son 7 generaciones con perspectivas y prioridades de vida diferentes, y de eso vamos a hablar hoy. Para ello, está aquí con nosotros Sofía Félix Smith. Sofía es debatiblemente mi amiga más antigua, pero también es experta en análisis de moda, tendencias y consumo. Así que llenen su carrito y píquenle al botón de checkout, que este es el episodio 101 de Banal, el de los boomers. Gracias por venir, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, William, por tenerme de vuelta. La excusa por la cual viene Sofía hoy es de por más maravillosa, y es que platicábamos por teléfono el otro día y Sofía me dijo, me caga la manera en la que se usa, digamos banalmente, el término boomer, especialmente cuando se usa despectivamente, ¿no? Sí. Ok, boomer, eres un boomer, no sé de qué otra manera se puede utilizar despectivamente, pero básicamente esto te molestaba ¿por qué, Sofía? Porque siento que viene de un lugar, 1, de poco conocimiento, 2, hay veces que usamos términos que escuchamos en algún lugar y los repetimos como periquitos y no necesariamente construyen a ningún argumento. Y lo mismo es un generación Z diciendo ok boomer como insulto, pero lo mismo es un baby boomer o un generación X diciendo eso es muy millennial de tu parte, a cualquier comportamiento que no necesariamente tiene que ver con la generación de los millennials. Y creo que hay como poca comprensión intergeneracional y de las generaciones que existen hoy en el mundo. Y si eventualmente hablas de consumo, de moda, de cultura popular, el rollo generacional tiene un papel fuerte y creo que podríamos desmitificar un poquito qué pasa ahí. Es justo lo que te iba a decir, porque particularmente en tu ámbito profesional, la idea de que estén tan marcadas, pero al mismo tiempo tan vagas las ideas o las figuras de esas generaciones, te supone un problema, ¿no? 100%, 100%. Particularmente, porque además a nivel sociológico, las generaciones están divididas en bloques muy grandes. Y de pronto meter a todo mundo al mismo paquete o a la misma bolsa de alguien 20 años mayor o menor que otro, creer que tienen el mismo perfil, el mismo comportamiento, es como medio absurdo. Pero tienes que hacerlo, ¿no? O sea, a mí lo que me encantó fue que me dijiste, nosotros ya tenemos que estar vendiendo o segmentando de una manera diferenciada a pues, no sé cuántas generaciones, a cuántas diferentes, entre comillas, generaciones consideras cuando dices tengo que hacer algo distinto para este grupo de personas. Mira, realmente, si nos enfocamos a cuántas generaciones existen hoy en día, es el único momento en la humanidad en donde 7 generaciones distintas cohabitan en la Tierra. Que son... ¿los boomers son los primeros? No, los de la guerra, ¿no? La generación entre guerras o la gran generación. ¿Siguen vivos? Sí. O sea, ¿le sigues vendiendo cosas? Sí. Ok, entonces generación entre guerras. Entre guerras o gran generación, existen los dos términos y son socialmente aceptables para denominarlos. ¿Todavía les dicen la gran generación? Ah, qué chido. Es la gente es la gente nacida antes de 1945. Ok. Luego vienen Mi los... papá. A quien no le mando papá. Un saludo, pero... Yo el mío donde quiera que esté, en el cielo. Sí, luego, o sea, nuestros papás que son grandes o los abuelos ya muy mayores de algunas personas. Después vienen los baby boomers, que además, ¿por qué se llaman baby boomers? Bueno, pues la gente de antes de 1945, en un comportamiento sociológico esperado, en el momento en el que vio cierta prosperidad entre las guerras o cuando no necesariamente les pegaban las guerras, se pusieron a tener hijos como locos. ¿Okay? Entonces hubo un boom de bebés, un boom natal, y de ahí vienen los baby boomers. Son los nacidos. Los niños
producto de de este momento de goce Producto desenfrenado. Pues más que de goce desenfrenado, de la súper desestabilización que trae 2 guerras mundiales al planeta entero. Una cosa muy importante y que siempre hablamos de esto, pero no está de más mencionar, es que no podemos hablar universalmente, no podemos hablar de todo el mundo. No, que ya, siempre lo que ya tocamos pasaron aquí... esos tiempos, Sofía. Gracias. Ya podemos hablar universalmente. Todo el mundo Claro entiende no. todo el mundo entiende que no estás yendo en contra de nadie ni estás generalizando. Que todo tiene un sesgo occidental y claro. ciertas interseccionalidades. Entonces, luego vienen los baby boomers, que son los nacidos entre 1945 y 1965. ¿Okay? 1945 y 1965. En el caso tuyo y mío son nuestros papás. Okay. Y después de los baby boomers viene la generación, la temidísima e infame generación, y cuando digo infame es por se le hizo muy mala fama, la generación X. ¿Sabías que acabo de aprender algo ahorita? ¿Qué? O sea, yo no sabía que eran boomers y baby boomers. Pensé que baby boomer era una manera de decirle a un boomer, pero ahora que lo dices, obviamente tiene todo el sentido del mundo y me siento pendejísimo. Hubo un boom de natalidad. Los que nacieron en ese boom son baby boomers. Exacto, ok. Entonces, bueno. O boomer babies, lo que tú quieras. Ya aprendí algo y entonces ya me dan las cuentas de las 7. Entonces, entre guerras o gran generación, baby boomers, generación X, que son los nacidos entre 1965 y técnicamente 1970 y mucho 80. Son los que nos decían a ti y a mí que no sabíamos de música y que nuestra música no era música de verdad y que el rock es la única música y ese tipo de personas, ¿no? Ok. Para situar a la gente en un contexto de cultura popular, la serie de Friends, los protagonistas de Friends son generación X clavados, puro y duro. O si nos queremos... Claro. Sí, 100%. Sí. O sea, tenían 20 y tantos. En los 90s. En el inicio de los 90s. Del inicio de los 90s. Pero, bueno, luego hablamos de la generación X. Como todas las generaciones tienen como 2 caras o 2 vertientes. Por otro lado está el nacimiento del grunge. O sea, ahorita lo platicamos. Y de toda la gente que hace del grunge su identidad, ¿no? Completa. Hoy, que eso es muy chistoso. Todavía al día de hoy. Que también esos saltos intergeneracionales están padres. Y el Corona Capital sigue existiendo gracias a esas Gracias, personas. Sí. Y a los millennials viejos como tú y yo. Luego, hay corrientes debatibles de si la generación X termina por ahí del 78 y empiezan millennials por ahí. Hagamos un corte en el 80, más o menos, ¿ok? Viene la generación Y o los millennials, que somos tú y yo. Sí. Y nosotros somos millennials viejos. Los originales. Yo pensé que yo era la primera, yo soy del 81, entonces yo pensé yo tenía entendido porque había leído en algún lugar que yo era la primera generación de millennials, pero 80 suena como una mejor un corte más marca, sí. Lógico. Tú y yo somos los millennials originales en el sentido del término. Somos los que nos volvimos mayores de edad o llegamos a la adultez en el milenio, en el cambio de milenio. Entonces, literalmente, tenías 19, yo 18, somos millennials de texto. Pero la generación millennial es muy amplia, porque abarca desde los nacidos en 1977, 78, 80, una vez más, hasta el debatible 96, 97. Ok. Entonces, estamos hablando que los millennials más jóvenes tienen 29, 30 añitos. Hoy. Y los más viejos y los más grandes tenemos... No hablemos, pero muchos. 40 muchos más, exacto. Y después de generación Y o millennials viene la temidísima y temeraria generación Z, ¿ok? Que son los que nacieron, digamos, 96 hasta el 2012. Entonces, también se está hablando de una brecha generacional importante en donde los más grandes están por cumplir 30 años, ya son adultos hechos y derechos, muchos ya tienen hijos y luego tienes todavía casi niños de 13 añitos. Y que en cuestiones de sentirse cool y de moda es muy interesante porque, corrígeme si me equivoco, pero la generación Z está justo en ese momento en el que la generación que le sigue, que me parece que son los alfas,
ya empiezan a burlarse de ellos, ¿no? O sea, ya empiezan a tener conciencia de que estas personas, que serían la generación Z, quizá ya están No están tan chavos. pasados de moda, ya están, ¿no? ya no están tan chavos. No están tan chavos. Que los generación Z son los que se burlaban de ti y de mí, ¿no? Bienvenidos a lo que se siente, generación Exacto, Z. Exactamente. Exacto. Entonces, y ahorita ahí está, es una generación muy peculiar, por decirlo de alguna manera. Ahorita hablamos de eso. Luego viene la generación alfa, que son los nacidos de 2012 a ahorita, 2025. Si naces hoy, todavía eres No, generación alfa, 25 es como el nuevo corte aceptado para generación beta. Porque esto ya es un problema, porque estamos haciendo cortes para gente que no ha nacido, no tiene Que están sentido, haciendo, lo que están haciendo. Ajá, exactamente. Entonces, pero digamos concluyó la era, de generación Entonces, alfa y vamos por generación beta. En temas de moda, de marketing, de consumo, estás hablando de estas son las 7 generaciones que se caminan el consideran. planeta hoy en día y que conviven en un mismo mundo. Y tú ¿ok? estás viendo, eres parte de esta cultura que está diciendo son completamente distintos, tienen necesidades distintas o tienen, no sé si necesidades es la palabra correcta, pero tienen Momentos estilos de vida y gustos de vida completamente diferentes. distintos. Correcto, y momentos de vida diferentes, y capacidad y poder adquisitivo distinto, y filosofía de vida a lo mejor muy distinta. Y todo esto un poco es producto del entorno en el que creciste, en el que naciste, y aquí está bien si le echan la culpa a sus papás de repente. La generación X es una generación muy desencantada, Uh-huh. muy desencantada, como muy ambivalente, Apática. ¿sabes? Apática, perdón, sí, por mejor No verbalizarlo. en un sentido peyorativo, apática de No. que no tienen justamente esta pasión que los mueva. Lo hemos discutido mucho aquí en este podcast. Correcto. ¿No? Y parte de esa no pasión o parte de esa como permanecer impávidos ante muchas cosas. Gran palabra, impávido. Gracias. Deberíamos de hacer una sección de sonar una campanita cada vez Cuando que haya alguien diga una gran palabra. La inauguramos, ¿eh? O sea, cada vez que vengas Clink, vamos clink, a tener clink, una clink. campanita. Muy Okay. Porque es una generación que se sintió defraudada por que los padres que vivían esta época del gran sueño americano, que obviamente infiltró a México muchísimo, les pintaron una vida y una existencia de color de rosa y descubrieron que no era tal, ¿no? Entonces, tú me engañaste. Cuando hicimos la serie de política que vinieron alumnos y alumnas mías a participar, la manera en que ellos lo decían es, nosotros no nos tocaron terrenos. O sea, a nuestros papás todavía les tocó que les heredaran un terreno o que hubiera terrenos baratos que podías comprar y entonces así asegurar algún tipo de fortuna en tu vida, ¿no? Y entonces ellos dicen, nosotros somos la generación en la cual ni nos heredan terrenos, ni hay terrenos baratos que puedes comprar. 100%. Los baby boomers en Estados Unidos, en América Latina, en México, a los 22 o 23 años estaban casados con 1 o 2 o 3 hijos, varios en el camino y una casa y un automóvil. Y estamos hablando, o sea, terrenos, lo que acabas de decir, y estamos hablando de niveles socioeconómicos diversos y amplios. O sea, era un deber ser y un flujo de vida como bastante más estructurado. Y la generación X se topó con que eso no es tal. Y los millennials todavía menos, ¿sabes? Entonces, mucho del comportamiento generacional viene de estos despertares abruptos o de estos mini resentimientos a la generación anterior por lo que tú me pintaste que iba a ser el mundo y resulta que no es. Que es otra cosa. Exactamente. Y además los preocupamos y les ponemos la angustia del calentamiento global, ¿no? Que no ayuda en nada si no tienes terrenos. Que a la generación Z un poco le está valiendo porque Taylor Swift se va en avión al Oxxo, pues sí, ¿no? No, porque resulta que la generación Z es una generación bastante más conservadora de lo que creíamos. Si bien están como muy desprendidos y desembarazados de muchas etiquetas, son bastante más conservadores y resulta que ahora todos los modelos relacionales convencionales que nos pasamos por el arco del triunfo los millennials, los generación Z se están casando, por ejemplo. Les mama casarse. Y se casan jovencitos. O sea, yo veo a mis manera muy alumnos y tradicional. alumnas casándose. Y yo, ¿qué haces casándote? O sea, Sofía y yo luchamos
porque no tuvieras que casarte, porque no tuviera que ser un deber ser, ¿no? Y ellos están casando así de, no, pues me late casarme. Pero es que no lo están viendo como un deber ser, como lo veíamos los millennials. Es así como claro, ya es metas de vida y gustosos. Ahora, lo que quería preguntarte es, en tu ámbito, Perdón. en tu ámbito, que particularmente tiene que ver con interpretación, estudio, análisis de tendencias, me gustaría saber qué tanta conciencia tienen ustedes de qué tanto las distinciones entre diferentes generaciones en consumo, en gustos, etcétera, tienen que ver con cuestiones particulares a su ser en tanto edad, ¿no? Es decir, conforme vas creciendo en tu edad, te van gustando cosas distintas. ¿Y qué tanto tiene que ver con una idea de un sistema capitalista que te está empujando a consumir y que quizá encuentra en la diferenciación por categorías, en este caso por generaciones, un como modo de crear identidad que ayuda al consumo? Te pregunto esto por lo siguiente. Hay un libro maravilloso de los 60s de un historiógrafo francés que ya no sé si llamaba o llamó Philippe Ariès, que básicamente trata sobre cómo se inventa la niñez. Entonces es un libro maravilloso que dice, a ver, la niñez no existía hasta el siglo XVII-XVIII. Claro. No existían los niños, ¿no? Los niños es una invención moderna y por lo tanto todo lo que conlleva ser niño y todos los productos que necesitas para ser niño son una invención moderna. Antes solo eran humanos pequeñitos. Exacto. Y a mí me encanta porque cuando hablas de eso te dicen, pues sí, o sea, antes de la modernidad tú eras un adultito, ¿no? Uh-huh. Y ¿cuándo trabajabas? Pues cuando podías estirar la mano y cargar cosas, ¿no? O sea, no había la niñez, no tenía esta esfera de protección, de inocencia, etcétera. ¿De qué hablabas enfrente de los niños? Pues de lo mismo, porque no eran niños, eran adultitos. Entonces hablabas de lo que hoy llamamos cosas de adultos. Pero lo interesante de esos estudios es que, obviamente, a lo que están apuntando es que también se están creando estas identidades o estas categorías como es la niñez o, por ejemplo, la adolescencia, que se crea en los 60s en Estados Unidos. La idea de un adolescente se crea hasta los 50, 60 en Estados Unidos. Antes no existía la adolescencia. Pasabas de ser niño a adultito. Pero entonces, el crear esto significa obviamente que todas esas tendencias de consumo, todo eso que pensamos que es propio de alguien ontológicamente por ser, uh-huh. ¿no? Yo pienso que es propio de un adolescente ser un rebelde. Pues no, eso es parte de la producción ahora de lo que es ser adolescente. Y entonces, de alguna manera también estás aprendiendo que ser adolescente es ser rebelde, vestirme de cierta moda, etcétera, etcétera, en las revistas o en tus pares, en la sociedad, etcétera. Entonces, es una manera extremadamente larga para preguntarte lo que ya te pregunté al principio. ¿Qué tanto ustedes piensan que están moldeando a estas generaciones o qué tanto piensan simplemente que están leyendo a estas generaciones y acatando a sus deseos, a sus necesidades, etcétera? Es más lo segundo que lo primero. ¿Sí? Sí. La chamba de quien predice patrones de consumo, quien predice o se dedica a rastrear o identificar tendencias, es un poco anticipar el deseo del consumidor. ¿Okay? Y esto se hace, y podemos hablar de esto en otra ocasión, pues un poco como metiéndole un termómetro al comportamiento de la gente y a leer fenómenos socioculturales, políticos, económicos y demás. Pero y ahí hay varios fenómenos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el fenómeno pirámide, ¿no? Donde todo empieza desde un pináculo y va filtrando hacia abajo. Existe también el fenómeno burbuja, en donde es bastante más circular y sale de abajo y flota hacia la superficie. Entonces, al final del día creo que todo es un ciclo sin fin de cómo se va alimentando. Es comportamiento humano muy primario, produciendo y alimentando fenómenos que se vuelven cultura popular y nosotros mismos volviéndonos a alimentar de ese fenómeno de cultura popular, como acabas de decir, que el adolescente tiene que ser rebelde,
por antonomasia, ¿no? Es como Rebelde sin causa, James Dean, Okay, Chamarra de cuero. Entonces, todo es como un ciclo sin fin. ¿Pero a qué es a lo que voy? No hay un gran sistema Big Brother macabro en donde dice, vamos a hacer que ustedes consuman esto. No. Lees la gente, motivadores, motivaciones, pulsiones, cómo se van desenvolviendo en el ámbito y cómo luego tú los tomas, anticipas un poco ese deseo y lo regresas empaquetado muy bonito. Pero a ver, sí voy a empujar un poquito sobre esto, porque tú ya estás en una posición, no voy a decir ni dónde, ni por qué, ni nada, pero estás en una posición de poder en el mundo de las tendencias y de la moda en México. Dejémoslo ahí. Entonces, en esto que me platicas, me interesa mucho que dijiste. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros anticipamos el deseo. Pero al mismo tiempo me estás diciendo, es el deseo de una generación, ¿no? O sea, yo estoy viendo que hay, de alguna manera, 7 deseos distintos, ¿no? Estoy simplificando mucho, lo sé, ¿no? Pero yo estoy diciendo lo que desean los boomers no es lo mismo que lo que desean los baby boomers y por supuesto no es lo mismo que lo que desean los alfas, que no tengo ni idea qué deseen ahora los alfas, ¿no? Pero entonces, tú dices, yo tengo que anticipar ese deseo es generacional, pero ahí hay algo que me queda como suelto, ¿no? Y lo que me interesa saber es ustedes qué piensan que es lo que configura ese deseo de una generación. Porque tú estás diciendo, yo no soy maquiavélico, no creo que lo estamos haciendo ni queremos hacerlo, nosotros solo lo anticipamos. Pero tienen que tener algún tipo de idea desde su campo de batalla, de las tendencias, de qué es lo que está configurando ese deseo, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven en el mundo de la moda? Creo que no te voy a dar la respuesta que esperas, pero sí la que se necesita. Hay un solo deseo central de la gente, no importa de qué generación sea, no importa de dónde venga, dónde viva, en qué nivel socioeconómico puro y duro del INEGI se desenvuelva, y el deseo único y central es vivir tu mejor vida, lo que sea que eso signifique. Ahora, ¿cómo ve cada uno? Eso es Ortega y Gasset. Tal cual. Entonces, nada vivir más bien, es desde no dónde es, sí, y es la definición de vivir tu mejor vida, como decía Oprah Winfrey, sea esta cual sea y como se vea. La manera de obtenerla o la manera en cómo concibes cuál es tu mejor estado es lo que sí puede variar generacionalmente. Se me olvidó una cosa muy importante hace ratito y no es cuando dices solamente anticipar el deseo de alguien, te conviertes en esta figura Big Brother en donde subconscientemente te va a alimentar pastilla roja, pastilla azul. No lo es así. Todo gira alrededor de una escucha súper activa. ¿Okay? O sea, tú observas, tú entiendes el fenómeno, pero entonces ahora sí te pregunto y dime qué quieres y yo te lo voy a dar de la manera en la que más lo quieras perseguir. ¿Qué noto? Por ejemplo, eso sí te lo puedo decir. ¿Qué noto? Sobre todo en las generaciones jóvenes, un deseo, pero esta es cualquier generación, en su estado joven, un deseo desenfrenado e irrepresible por ser mayor. Okay. A todos se nos queman las habas por crecer. Entonces tú dirías, es casi inevitable que hoy la generación alfa no tenga un deseo de ser mayor. ¿Cómo se expresa ese deseo? Es otra cosa. Sí. Pero tiene un deseo de ser mayor que la generación beta eventualmente tendrá en su momento. Y que tuvieron las generaciones anteriores. O sea, es la idea de, ¿cómo lo dirías? Como llegar y convertirte. Convertirte en la siguiente etapa de vida. Lo menciono porque acabamos de decir que la generación Z se está casando de manera tradicional y se está casando muy temprano y está teniendo hijos muy jóvenes. No nada más generación Z, también la segunda mitad de la generación millennial, o sea, los millennials jóvenes, los que tienen entre 30 y 30 medios. Es este deseo por llegar más pronto. Cuando, por ejemplo, generación X fue la primera generación que empezó a no casarse. Generación X es la generación del chavorruco por excelencia, ¿no? En donde mantenía este estado como de soltería o de eterno estudiante o de etapa de juventud hasta entrados los 40, los 50. Y creo que los millennials
viejos también estamos un poquito en ese tenor. Ahí puedes decir, ahí hay un deseo de no crecer, pero acuérdate que hablamos de una psique medio fracturada por me traicionaron, la vida no es lo que creía. Pero todos de chiquitos, nada más decimos, ay, cuando yo sea grande y trabaje, eso en las generaciones en estado joven se nota mucho. Ahora, algo tiene que pasar ahí porque en este ejemplo que das increíble sobre cómo, por ejemplo, la generación Z se está casando y nosotros, la generación millennial, no estoy diciendo que no nos casamos, pero pues nos casamos menos o nos casamos menos rápido. Y dejamos de tener hijos. Son dos maneras distintas de crecer, de como decías tú, de llegar a un punto de adultez o lo que sea, que estaban obviamente peleándose dialécticamente con quién era adulto en esa manera. Momento. ¿No? Entonces, yo quiero llegar a ser adulto, sí, pero además quiero llegar a ser adulto de una manera distinta a los adultos, porque... A mis adultos inmediatos. A mis adultos inmediatos, que entonces nosotros no queríamos casarnos porque nuestros adultos inmediatos tenían, nuestros papás, y tenían 3 hijos y una casa y no tenían pelo a los 40. Y ahora la generación más chica quiere llegar a ser adulta, pero entonces ahora nos ven a nosotros y dicen, no, yo quiero... Su noción de adultez plena, claro, no es la de sus papás o hermanos mayores, es la de sus abuelos, que son los baby boomers. Que es una explicación, no estoy diciendo que es la única explicación, pero es una de las explicaciones por la cual son más conservadores, ¿no? O sea, no necesariamente hay un vuelco hacia el fascismo, aunque parece haberlo, sino puede ser simplemente que la generación que les precedió era muy liberal para estándares gringos sociales, culturales, y ellos simplemente no quieren ser eso, ¿no? Y entonces están siendo otra cosa que a nosotros nos aparece como completamente conservadora, ¿no? Y quizá para ellos no es ni conservador ni tradicional casarse, pero a ti y a mí ver una chavita de 21 años casándose porque quiere, nos parece como si esto fuera el cuento de la criada y Margaret Atwood tenía razón y ¿no? Es que estás dándole al clavo y girando sobre este principio de comportamiento humano inevitable y real, que es cada vez que algo cambia un ciclo va a repeler a lo que vino inmediatamente. Y eso en la moda atrás. Lo tienen estudiadísimo, ¿no? 100%. Y entonces ahora el pensar en, o sea, la adultez de los millennials viejos y de la generación X, la generación Z la ve como no algo padre, como algo cuasi deleznable, y el concepto de adultez más integral, completa, y aspiracional o inspiracional es la de los baby boomers, que si te fijas es la del sueño americano. Casa, perro, camioneta tipo guayín, suburbios. Para ti y para mí eso es una derrota, ¿no? O sea, si eso, sí, no te hagas. O sea, si eso, no estoy diciendo que para todos los millennials, estoy diciendo para ti y para mí esa vida es una derrota. O sea, acabaste en una casa con un golden retriever. No sé si con una un derrota. Coche en el suburbio, pero ¿no? Cero sexy. Pues eso es. ¿No? Entonces, tú fíjate que existe seguramente lo has tocado en alguno de tus episodios, este fenómeno en redes sociales de chavitas con el hashtag Tradwife. Las Tradwives, por supuesto. Las Tradwives, por favor observa el patrón. Es una mujer baby boomer de los 50 en Estados Unidos con el pie de manzana y arreglada, hermosa, y el delantal cuando llega el marido. Mi favorita, no que me guste ni nada, sino mi favorita como ejemplo de las Tradwives es una que se llama Ballerina Farms. ¿La has visto, no? Sí. Es como de las top 3 más famosas. Sí, era una bailarina de ballet al parecer y ahora vive en una granja y le hace su ropa a ella, a sus niños. Y la ropa es perfecta, o sea, es perfecta como para un niño de Suiza en las montañas en 1920, pero perfecto así. Y ahí van sus hijos en la granja, todos vestidos por la ropa que les hizo su mamá con el, no sé cómo sería, tú vas a saber mejor que yo, pero el algodón o la lana más fina que hay en las montañas de los Apalaches. Bien, ¿no? Y está bien, nada más entre generaciones de pronto no nos entendemos por lo mismo. ¿No? O sea, pero ahorita estamos, nos encasillamos mucho en el tema
más conservador de generación X, pero por otro lado es una generación muchísimo más sincera y como mucho más desparpajada en cuanto a decir, yo lo que quiero es tener una identidad propia y no sufrir, ¿sabes? O sea, es mucho más pragmática, tiene una relación con el dinero bastante menos complicada que los millennials y con la generación X, es bastante más transaccional. Si en el entorno laboral te dicen, pues, si tú me pagas 20 pesos, yo te voy a trabajar 20 pesos, ¿sabes? No hay esta como necesidad de ser visto y de subir la escalera corporativa con base en méritos adicionales. O sea, es una generación que los estamos haciendo sonar, por el tema en el que nos clavamos, bastante más aburrido de lo que son. Bueno, pero es que la gente que escribe sobre esto, que es gente de nuestra edad, también los hace ver como aburridos, ¿no? Porque se enfocan en esas cosas que a nosotros nos parecen aburridas. Entonces podrían escribir mucho sobre la generación Z, muchas de las cosas buenas que dices tú ahorita, pero eligen escribir porque no salta, que por ejemplo no chupan, ¿no? Entonces es la generación que menos bebe alcohol. Toman bastante menos, fuman bastante menos, el uso de psicotrópicos está recio, pero de una manera más recreativa y terapéutica que de sabotaje y autodestrucción como la generación X y los millennials. ¿Por qué? Porque sí tienen un componente de bienestar y de autocuidado importante. A todo le van a buscar un poquito el sesgo de ¿y esto qué hace por mí? Bienestar integral como persona, y eso también me parece bastante loable. Y entonces los historiadores de moda o historiadores recientes o gente que hace teoría sobre tendencias y moda, ¿cómo da cuenta de esto que me platicas, de que tengas de repente 7 generaciones completamente distintas? Porque con el ejemplo que di de Aries sobre la niñez, pues es que de repente existe la niñez, que no es una generación, entiendo, ¿no? Pero de repente existe... Un momento de vida. Un momento de vida, pero de repente existe... Y ahorita lo que tenemos es, además de momentos de vida, generaciones con sus momentos de vida que son completamente distintos, que claramente no existían antes de 1850. O sea, nadie en 1850 estaba hablando sobre cómo la nueva generación era completamente distinta en tanto generación. Tenían modas distintas, ¿no? Es decir, había cosas que entraban y salían de moda, pero no eran particulares a una generación ni como este set de personas. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la cantidad de productos, de medios masivos de información 100%. Disponible? O sea, ¿qué tanto tiene que ver eso? Y por lo tanto, en el análisis de las tendencias, ¿están pensando ustedes también que las generaciones se van a volver cada vez más cortas? Si nosotros, como te decías, nosotros como millennials fuimos una generación muy larga, ¿no? Desde que nacías de 1980 hasta 1996, 16 años puede ser millennials. ¿Cuántos les damos ahorita a los Z? ¿Igual o menos? O sea, ¿se van a ir acortando las generaciones? Poco, pero sí. Y tienen que. Es que justamente mientras planteabas todo esto, te iba a decir, estás planteando avances lentísimos de siglos, de décadas, etcétera, etcétera, hasta llegar al siglo XX, en donde empiezan ciclos bastante más rápidos, bastante más cortos, que hacia el final del siglo XX y lo que va del XXI se vuelven completa y totalmente frenéticos. Entonces, claro que vamos acortando un poquito las generaciones. Acuérdate que hablamos de los de antes del 45, generación larga, luego baby boomers 45-65, y luego cuando vamos brincando a millennials, a generación Z, las vamos acortando por 1 o 2 años, y sí, definitivamente, sin ser la más experta en esta parte de sociología y de observación antropológica, la generación alfa de entrada ya fue más corta. La beta tiene que ser más corta. Un ejemplo muy claro, estaba viendo un estudio de mercado con generación Z, donde mencionaron marcas favoritas de ciertas cosas, y este estudio era del 2023. Yo no sé si ese estudio todavía vale. Estamos hablando de 2 años. De 1 año y medio. O sea, entonces sí, estos ciclos son mucho más cortos. ¿Por qué? Por la cantidad de información a la que estamos expuestos ahora. La cultura popular, no nada más, digo, del siglo, de mediados del siglo XX para acá, no nada más se ha vuelto mucho más preponderante en lo que
impacta a la humanidad en general, en comportamientos, en deseos, en diseñar el entorno, sino que además se autorreferencia todo el tiempo. O sea, podemos pensar en un siglo XX en donde podemos casi todos tener como una imagen mental de cómo se veían los 50, cómo se veían los 60. O sea, y vamos a ser muy cliché en este sentido, pero trabájalo conmigo. 50, rock and roll. 60, Elvis, liberación, moda un poquito más minimalista. Hippies. 70, hippies. 80, maximalismo. 90, ahí empezamos a tener un poco más estas dos caras de la moneda de cada generación. Porque por un lado, los 90, por un lado tienes como un minimalismo zen brutal y por otro lado tienes el grunge y lo pop tipo Spice Girls. Luego viene el Y2K y si te fijas empiezas a tener más elementos en un solo marco temporal. Más fragmentados. Completamente. Entonces, así como de pronto generación Z o millennials los puedes encasillar en una o dos vertientes estéticas, la generación Z se disfraza de algo todos los días diferente. Es una de consumo mucho más frenético. ¿Y qué tiene que ver mucho que ver? Maldito TikTok. O sea, no nada más las redes sociales. Maldito TikTok. Las tendencias se vuelven micro tendencias que duran 2 días con 2 horas cada una. Y la generación Z quiere participar de absolutamente todas. Me encanta lo que es porque en esta idea que quizá muchas personas tienen de que hay una persona mala que está configurando los deseos de todo el mundo. Un señor malvado que se ríe así. Exacto, que se ríe y no, tú no tienes bigotes, pero si tuvieras que le haces así a los bigotes. Si en realidad existiera ese señor, lo está haciendo muy mal. Porque todo lo que me platicas va en contra de la idea de cómo crear un monopolio, de cómo crear algo que perdure, que me permita producir en masa, etcétera, etcétera. Es decir, lo que me estás platicando ahorita es exactamente lo opuesto y es lo peor para este señor. Porque es la pesadilla. Es la pesadilla de este señor porque, claro. O sea, no puede meter a producir nada que vaya a salir en un año, ¿no? Porque ya pasó de moda. No puede meter nada a producir que salga a producir mañana porque son 3 diferentes trends de TikTok. Entonces, esto sí habla como de una agencia sobre la producción de estos estilos que está cada vez más en las personas, ¿no? Y la capacidad de agencia que tiene cada consumidor de convertirse en lo que quiera todos los días. O sea, tú dirías que eso se está incrementando en los 100%. Últimos 30 años. En los últimos 15. Y en los últimos 15 más y desde TikTok. Todavía más. Pero, si tienes una agencia para producir tu identidad, aquí invoquemos a Ángel que escribe sobre esto, ¿no? Es decir, si tu potencia de producirte como una identidad tiene mucho que ver con cómo te vistes, con qué consumes, etcétera, etcétera, también quieres que esa identidad tenga algo de fijeza y que se pueda integrar de alguna manera dentro de una comunidad, ¿no? O sea, esta idea de ser completamente singular en tu vestimenta y que no entres dentro de ninguna modita o estilo de una comunidad tampoco es deseable, ¿no? Porque sería, no sé cómo le diríamos, pero sería el bufón o el payaso o la persona completamente excéntrica que puede serlo porque, no sé, es muy guapa o millonario, no sé. Multimillonario. No estamos empezando a entrar como una parte muy esquizofrénica de la creación de una identidad que nunca tiene como ancla. Creo que ahí estás adoptando un sesgo generacional. Okay. Tu opinión viene de un millennial viejo. Aquí es donde un generación Z te diría ¡boomer! Hay que decirle a Ángel que tal vez su libro está muy de millennial. No. A ver, lo que pasa es que no. Entiendo de dónde vienes y más bien creo que estás planteando 2 cosas diferentes. Cuando hablas de una identidad que permanezca, que tenga algo de anclaje, que tenga algo de definición de esto, de permanencia, y de integración dentro de una comunidad, aunque sea pequeña. Estás hablando de estilo. Uh-huh. Y cuando hablamos de una
producción para el día a día en donde te puedes disfrazar de lo que se te ocurre en ese momento. Okay. Eso es vivir una tendencia o una microtendencia. Entonces estás hablando de fondo y forma. Puedes tener tu estilo con muchísimas iteraciones distintas y ese estilo puede entrar dentro de una pequeña comunidad en la cual se reconoce y se perpetúa ese tipo de estilo. Completamente. Pero siento que ya nos desviamos un poquito del eje de qué onda con las generaciones. ¿Cómo consumen nuestras generaciones? Sonaste al libro de Jordi Rosado. ¿De ya nos desviamos del tema? No, de qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué húbole con las generaciones? Exacto, qué húbole con las generaciones. Ya no me acordaba de eso. Oye, porque ahorita que usé a propósito el decirte boomer, cuando realmente es millennial viejo, no me vilipendien a los baby boomers, por favor. Es la generación que inventó ser cool. Es la generación que fue revolucionaria, que se atrevió a salir, son los hippies. Aquí en México es la generación de Avándaro. No, nadie que te escuche que no sea nuestra edad va a saber qué es Avándaro. ¡Qué tristeza! Chichis, marihuaniza. Ese headline de periódico era muy maravilloso. Entonces, los baby boomers es esta generación de adultos que tuvieron una juventud buena, bien vivida, ¿sabes? Independientemente de establecer estructuras familiares bastante convencionales, es la generación que inventó ser cool. Y es la generación que empezó a trabajar desde chavita. Entonces, y que quizá, eso es lo que es ser cool, ¿no? Es decir, que quizá fuera la primera generación que en su paso a la adultez, en esa prisa que decías tú de convertirte en adulto, quizá fueron los primeros que querían convertirse en adultos que no fueran sus papás, que fueran diferentes a sus papás. Y al final del día eso es ser cool. Eso es ser cool. O sea, esa es la invención de cool, es eso, no soy como mi papá, soy un adulto ya, soy un individuo, un ente, pero que no es como mi papá. Mi papá es de hueva, mi papá es de traje y va a la oficina y etcétera, etcétera. Y yo estaba leyendo el otro día que la camiseta se vuelve algo que puedes usar en la calle por primera vez en los 50s, ¿no? Yo lo puse y lo viste en mi Instagram. Ahí está, ¿ves? ¿Viste? Porque aprendo siempre ¿cuál es tu Instagram para que la gente se meta? Es que ahora Sofía hace algo en su Instagram en la cual nos enseña cosas todos los días. No, entonces, es que yo me di cuenta que aprendes detalles que tú crees que son chiquitos e insulsos todos los días y son como momentos de revelación de algunas cosas. Lo de la playera que dices es cierto. La t-shirt o la playera era una prenda interior y es lo que los soldados tenían abajo del uniforme en la guerra, obviamente para agarrar sudor, etcétera, etcétera. Los chavos que regresaron de la guerra en Estados Unidos, se les quedó la comodidad de usarlas y las empezaron a usar en la calle como símbolo de rebeldía. Los baby boomers es la primera generación verdaderamente rebelde. Yo tengo una teoría y se nos está acabando el tiempo, entonces la voy a dejar y la platicamos la próxima vez que vengas. Que quizá ni siquiera es reveladora ni nada, ¿no? Pero se me ocurrió y me puedes decir, sí, ya todo el mundo habló de eso, ¿no? Pero me di cuenta el otro día que no es odio, pero este desdén de las generaciones más jóvenes a las generaciones mayores, ya sea por no ser cool, por no utilizar los emojis correctos, por utilizar mayúsculas, todas estas cosas, en realidad de lo que se trata es que, me di cuenta, es que no tienen archivo. Entonces, a lo que voy con eso es, están inventándose rápido maneras como de individuarse, ¿no? Es que lo cool es escribir sin mayúsculas, ¿no? Pero porque como son jóvenes no tienen ningún archivo, no tienen ninguna otra referencia de por qué las cosas son como son, ¿no? Entonces, un ejemplo muy estúpido, no sé, si tú te pones una camiseta que se utilizaba en Bristol en los 80s por los punks, un chavito no va a entender eso. O sea, no tienes archivo para entender que todo lo que estás haciendo ya como boomer o como millennial, lo que sea, tiene una razón de ser. Y como no tienen ese archivo, es como de, ay, qué oso. Pero a mí particularmente me molesta mucho ese tema, porque al final del día,
para muchas cosas solo eres tan bueno como tus referencias. Y si de pronto hay esta carencia de marco de referencias. Tiene un orgullo de no tener referencias. Es un orgullo en la ignorancia. Hay este meme que justamente la generación Z, no meme, pero bueno, fue memeable la situación. La generación Z por eso nos acusa a los chavorrucos de odiosos. Es traes una playera de Nirvana, a ver, dime 2 canciones de tu grupo. Estás literalmente textualmente describiendo ese fenómeno. Y sí, una de las cosas que caracteriza, a la generación Z es que no tienen muchas de las referencias, deja tu nivel cultural, que tenemos los millennials. Temporal, no han vivido. Por ejemplo, hitos importantísimos para la humanidad todavía el día de hoy, el 11 de septiembre. Saben que es algo que sucedió, como tú y yo podemos hablar de la expropiación petrolera, ¿sabes? Mis alumnos no habían nacido. No habían nacido, o sea, como tú y yo, la expropiación petrolera. Sabemos que es algo que de alguna manera influyó en algo el mundo y la sociedad en la que viven, pero no tienen o la crisis de 2008, les da igual. Saludos al general Lázaro Cárdenas, por cierto, pero continúa. Entonces, se tienen que inventar sus propias refes. Exacto. Y ahí hay una cosa bien interesante que luego en moda se ve reflejado padre. Si se dan cuenta, cada X tiempo la moda y el estilo toma referencias de ciertas décadas, ¿ok? Cuando tú y yo éramos adolescentes en los 90, había medio un regreso de los 70, ¿no? Claro. En su momento. Un regreso bastante literal, ¿sabes? Como con muy poco revamping. Ahora la generación Z resulta que una de las cosas que tiene es que tienen una nostalgia exacerbada por décadas que no conocieron. Entonces, eso ya de entrada es dicotómico y disonante, ¿no? ¿Cómo vas a extrañar algo que no conoces? Entonces, es una generación que trajo durísimo la estética de los 90 de regreso, pero desde una óptica imaginada. No de un revival como lo hicimos nosotros. Y no fue tan chida, los 90s. Bueno, no sé si te gusten, pero les puedo decir ahorita a la generación Z, los 90s no estuvieron tan chidos. ¿Sabes cuáles estaban peores? ¿Qué es lo que ahorita está durísimo? ¿Cuáles? Los 2000s, la moda Y2K. Eso sí es peor. Sí, da un poquito de... Pero bueno, de eso podemos hablar. Pueden volver a oír a Sofía aquí por ahí en 4 episodios, que va a estar regresando porque ya vamos a entrar en una fase un poco más estructurada de Banal, en la cual estarán regresando con periodicidad ciertas personas. Sofía es una de ellas, entonces sigan a Sofía en sus redes, es @SofiaFelixSmith. Sofía-SFS. Sofía-SFS. Y nos volvemos a ver y escuchar en 2 semanas aquí en Banal. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir.